Arrancás sacando de mitad de cancha, como cualquier partido. Solo que sabés que este no es cualquier partido. Al principio te van a subestimar, pero ya estás acostumbrada a eso. Te van a marcar de lejos, con alguno de esos comentarios sobradores que ya escuchaste una y mil veces, como, a ver, explícame la ley del offside. Ahí vas a meter el primer caño. Se van a calentar un poco y te van a ir fuerte con el argumento biologicista. El fútbol es un deporte violento, de roce, de choque. Hay que tener fuerza, es cosa de hombres. Pero vas a poner el cuerpo para retener la pelota, como lo pones todos los días cuando te toca hacer el mismo trabajo que un tipo por menos plata. Cuando volvés del laburo y te esperan las infinitas tareas domésticas de las que te haces cargo vos sola. Cuando te gritan cosas en la calle de noche y apurás el paso lista para salir corriendo si hace falta. Vas a poner tu cuerpo bien firme, aunque hayas sido educado para ser dócil y sumiso. Vas a avanzar por el lateral gambeteando micromachismo una y otra vez. La cosificación cuando te silban desde la calle mientras estás jugando. El descrédito de tu opinión cuando comentás un partido. La reproducción de estereotipos cuando en Navidad a tu hermano le regalaban botines y a vos una muñeca. Vas a seguir corriendo con la pelota atada, apoyándote en tus compañeras, haciendo paredes, escuchando sus indicaciones desde el fondo para evadir los mandatos impuestos, porque sabes que podés contar con ellas, porque les confiarías la vida, porque por algo son un equipo, porque tenés la certeza de que juntas pueden ganar este partido. Cuando el rival se quede sin chicanas ni argumentos, cuando dejes pintados a todos sus volantes, van a apelar a otra táctica, la de achicar espacios. Los defensores van a salir a marcarte bien de cerca para relegarte al espacio privado, el doméstico, al que pertenecen las mujeres desde la edad antigua. ¿A quién se le ocurrió que podías adueñarte de la cancha, apropiarte de lo público? Lo eficiente de esta estrategia es su sutileza. No te van a decir que no podés jugar al fútbol, sino que te será imposible contar con el tiempo libre para eso, ya que se te sobrecargará con tareas reproductivas y de cuidado, que te recordarán cada día que tu rol es ser para otros, nunca para vos misma. Estás para asistir, no para meter goles. Pero para ese entonces vos ya vas a haber clavado un pique en diagonal y vas a haber llegado sola al borde del área despejada. Vas a cruzar la línea sabiendo que alcanzaste el lugar más peligroso del campo de juego, aquel donde se disputa el sentido del fútbol, donde un deporte netamente machista y patriarcal puede resignificarse y construirse como trinchera para poner en práctica la sororidad, visibilizarla, fortalecer la lucha feminista. Vas a escuchar a tu tribuna, aquella que creías vacía, gritándote palabras de aliento cada vez más fuertes. Solo queda el arquero que, en la desesperación frente a la pérdida de privilegios, va a salir de lleno a faulearte, a acosarte, a gritarte puta, a tocarte el culo porque está convencido de que puede hacerte lo que quiera sin que le cobren penal. Pero vos llegaste hasta ahí con todo tu esfuerzo y no pensás ni un segundo en achicarte. Muy tranquila le vas a hacer frente para después amagar, enganchar y picar la pelota hacia el arco. Gol, golazo. El grito de festejo va a salir de lo más profundo de tus entrañas, como un rugido que ha sido postergado por años, décadas, siglos. Es un grito de guerra, de furia, pero también de esperanza. Un grito que se funde con el de tus compañeras y el de todas las otras mujeres del mundo que al fin y al cabo forman parte del mismo equipo. El Club Atlético Villa San Carlos incorporó fútbol femenino en el año 2013. A diferencia de Estudiantes y Gimnasia, la iniciativa de la institución se forjó con un proyecto que fue presentado de manera formal por Mariano Maciel y Mauro Córdoba. Los entrenadores eran los encargados de una escuela de fútbol femenino en La Plata que cada vez crecía más y decidieron que debían fomentar la competencia de las jugadoras que se acercaban. Para esto conformaron un equipo completo que fue trasladado al Celeste de Berisso. Unos meses después, en octubre del mismo año, las jugadoras hicieron su debut oficial en el torneo de AFA. Una de las protagonistas de aquella primera participación fue Janina Reichenborn, que cuenta. Como anécdota tengo un par de partidos, me acuerdo del primero que fue contra Boca, que cuando vimos el fixture que nos tocó Boca decíamos que Boca era el cuco en su momento, bueno lo sigue siendo, pero era un equipo invencible. Creo que la UAI recién ahí le estaba haciendo partidos y
Y bueno, fue terrible haber enfrentado a Boca, llegar, ir a Casa Amarilla, el césped sintético que parecía una alfombra, todo muy nuevo para nosotras. Estar entrenando hace, no sé, menos de un año, caer en AFA, jugar contra Boca en Casa Amarilla fue terrible. Y bueno, nada, me acuerdo del gol de Juli Taranto, que lo regritamos, íbamos creo que 14-0 y bueno, era para gritarlo igual. La verdad es que fue muy, muy lindo haber estado ahí. Creo que fue un lindo momento sacando el resultado. Bueno, las demás veces que nos enfrentamos a Boca no fueron tan abundantes la diferencia, porque nos ganaban capaz 4-1, 5-0, 6-0, 6-1. Pero bueno, fue la primera vez y bueno, fue muy, muy abarcativo. Otro de los partidos que recuerdo fue contra Excursionistas, que íbamos perdiendo 2-0 en el primer tiempo de visitante. Y bueno, en el segundo tiempo lo dimos vuelta 4-2. Eso fue al otro año de haber ingresado a AFA. Y la verdad es que fue un partidazo de estar jugando mal el primer tiempo, desconcentradas, cansadas y enojadas porque no nos salían las cosas. En el segundo tiempo nos cambió el chip. Creo que, bueno, nada, el entretiempo que tuvimos fue muy importante también y sirvió. Así que nada, fue un partido anecdótico. Me acuerdo que ese día se despedía Juana Vilos, una de las chicas, y nada, fue un lindo cierre. Desde aquel año, Villa San Carlos se mantuvo en AFA disputando los torneos de primera división, pero tras el crecimiento del número de equipos que se sumaban a competir en la máxima categoría del fútbol argentino y la diferencia de nivel entre ellos, la asociación madre decidió incorporar descensos en el torneo 2015, creando 2 categorías, por lo que los últimos 8 equipos de la tabla descenderían a la segunda división. Aunque las villeras iniciaron de buena manera este torneo, su rendimiento fue de mayor a menor, y en el final se encontraban últimas en la tabla de equipos que mantenían la categoría. Por esto, debieron disputar un partido de desempate frente a Independiente de Avellaneda, el cual perdieron por 2-0 en Villa Lynch y terminó de sellar el descenso de Villa San Carlos. Sobre aquel entonces, Diana Santander nos contaba lo siguiente. Formé parte de Villa San Carlos desde el principio, cuando jugábamos para CRIFA y luego empezamos a representar a Villa San Carlos en el torneo de AFA. Fue un desafío muy grande para todas nosotras, que era un equipo que recién se ensamblaba con todas las jugadoras de la zona. Estoy muy agradecida de haber formado parte de la historia del club. En este recorte histórico también hubo cambios significativos en las competencias oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino. En el mismo 2015 se creó la Supercopa Argentina con participación de clubes de primera y segunda división, y Villa San Carlos llegó a instancias de semifinales. Esto permitió un rodaje distinto a los equipos, y la Villa llegó a afrontar el torneo de segunda división con ganas de volver a primera, con un recorrido que permitía pensar en esa posibilidad en concreto. Aún con Mauro Córdoba a la dirección técnica, el equipo de Berizzo logró campeonar y tras la finalización de la temporada, la vuelta a la primera división fue un hecho. Una de las figuras, la arquera Verónica Fuster, comenta sobre el paso a primera división. La formación del plantel de Villa San Carlos, que logra la obtención del campeonato de Primera B de AFA, comenzó cuando se produce la situación de que AFA decide dividir en 2 categorías el fútbol femenino, dividiendo los 10 primeros para una categoría y los restantes para lo que iba a ser la B, en donde por medio de un partido de desempate con Independiente se produce ese descenso o ese paso a participar en la primera B, lo cual hace que algunas jugadoras no sigan en ese plantel y se empieza a conformar un nuevo grupo, y como primera participación está la Copa Argentina, en donde se logran pasar varias instancias hasta la etapa de semifinal, en donde se pierde un partido con Boca, que fue el que terminó siendo el campeón de
esa copa. Todos estos momentos de adversidad creo que fueron el principio de esa formación de un plantel que tuviera estos logros. De esta manera se fue conformando un plantel que desde el primer partido tenían claro el objetivo de volver a la primera A, por lo cual empezó ese torneo con el objetivo muy claro y sabíamos que íbamos a dejar todo para lograrlo. Se hizo mucho hincapié desde lo físico y bueno, y eso fue uniendo y fortaleciendo a este grupo de jugadoras que por la realidad del momento del fútbol femenino luchó mucho ante las adversidades y bueno, y mucha autogestión para conseguir esa participación y el tener recursos y todo lo necesario para participar en ese primer torneo de primera B que organizaba AFA. Fue un torneo muy largo, de muchas fechas, en donde, bueno, después de un par de partidos éramos el rival a vencer, en donde todos los equipos salían a dar todo y a querer ganarnos. Creo que hubo momentos o partidos claves en donde no se nos dio el resultado y nada, hizo que fortalecer mucho más el objetivo. Y bueno, hasta que con la suma de puntos nos fuimos dando cuenta de que era posible y que estábamos súper cerca de lograrlo. Y bueno, y por esas cuestiones que tiene el fútbol, con el rival que era el seguidor en puntos, que era el Porvenir, por una suspensión de un partido por lluvia, bueno, se dio que luego de haber conseguido ya matemáticamente el ascenso varios partidos adelante, antes de terminar, se jugó ese partido definitorio en la cancha de UPCN contra el Porvenir, y en un partido sumamente trabado y con muchas polémicas, y con 7 minutos de adición, conseguimos el resultado que nos daba el campeonato y el ascenso al lugar donde creíamos que el plantel tenía que estar. Y de hecho, ese plantel que obtiene el campeonato y el ascenso es la base para en el torneo siguiente en la A consigue el 5º puesto en esa primera A. Creo que bueno, que fue un plantel en donde la fortaleza fue la unión y el mantener todo el tiempo en claro el objetivo en común. Y desde lo personal, bueno, fue un momento complicado de que me había quedado sin entrenador específico para el puesto, así que fue todo un desafío de autodisciplina, de manejo de la presión, de buscar un lugar donde entrenar por mi cuenta, y bueno, y de aportar desde mi lugar al equipo. Tuvimos la mejor defensa de ese torneo, por eso obtuvimos la valla menos vencida. Así que para mí fue un orgullo pertenecer a ese plantel, y es uno de mis mayores logros en lo futbolístico. Así que muy, muy contenta y muy orgullosa de haber pertenecido a ese plantel de Villa San Carlos. Desde la vuelta a la máxima categoría en 2016, Villa San Carlos ha pasado por diversos procesos que buscan consolidar al equipo en la competencia oficial del fútbol argentino. El plantel de los inicios de las Villeras estuvo conformado por las siguientes futbolistas: Ana Rolón, Rosario Roleto, Sofía Ferrarini, Giuliana Colantoni, Candela Jordi, Mayra Gardelia Aubert, Agustina Vázquez,
Ailín Franzante, Diana Santander, Celeste Ferrarini, Cecilia Manzanares, Juliana Taranto, Mayra Olivera, Tatiana Sombosco Poch, Tamara Martínez, Diana Galesi, Dana Mongay, Penélope Martínez, Janina Reichenborg, Antonella Moreno, Juana Vilos, Karen Villanueva y Natalia Rich. Los primeros años de Villa San Carlos en el fútbol argentino fueron difíciles, pero sin dudas un grupo de jugadoras y entrenadores se mantuvieron firmes y con objetivos claros para llevar a ese plantel a ser las primeras campeonas de la segunda categoría y las primeras futbolistas argentinas en lograr un ascenso en fútbol femenino. Para seguir desentramando la historia y los primeros años de las villeras, tuvimos la oportunidad de dialogar en exclusiva con Sofía Ferrarini. Estamos acá con Sofía Ferrarini, la capitana de lo que fue el equipo de Villa San Carlos, y tenemos la posibilidad de hacerle varias preguntas como para poder recuperar toda la historia del club belicense. Bueno, bienvenida, Sofi. Bueno, muchas gracias por contactarme y dejarme ser parte de esto. Muchas gracias. No, a vos. Queríamos consultarte cómo fue tu llegada a Villa San Carlos. ¿Cómo eras vos como jugadora y cómo pudiste acceder ahí? Creo fue de boca en boca en realidad. Yo estaba con unas amigas disputando un torneo privado que era en el Campito, un predio muy lejos que se jugaba los sábados al mediodía, a la mañana y al mediodía. Y se acercó un flaco que tenía la idea de juntar a chicas para empezar a disputar torneos en AFA. Y nada, bueno, aparecimos y estaba en ese momento, no era Villa San Carlos, sino era CRIFA, que está en 13 y 72. Entrenábamos ahí y, viste, llamábamos cada una amiga, gente que conocíamos del ambiente, que nunca había jugado en 11 y demás, y hicimos como un grupo ahí. Y en el momento de ficharnos para la competencia, en el reglamento dice que solamente pueden estar jugando los equipos que sean asociados a AFA o con carta de invitación. CRIFA no tenía nada de eso. Así que las posibilidades eran Cambaceres o Villa San Carlos. Y en ese momento Mauro Córdoba, que era uno de los entrenadores, tenía un contacto de alguien que estaba en la comisión de Villa San Carlos, entonces ahí nos hicieron partícipes del club desde ese lado, dándonos el nombre y el escudo, y bueno, con la condición de que obviamente nosotras nos hacíamos cargo de, nosotros todos, ¿no? Nos hacíamos cargo de todos los gastos que implicaba eso. Y así empezamos. Y como jugadora, como era, yo siempre me gustó ser como de buena energía. Nunca fui una jugadora muy técnica, jamás. Pero sí muy ordenada, con por ahí hasta voz de mando. Siempre fui en fútbol, no sé por qué, una de las más grandes. A mí en vóley cuando jugaba me tocaba ser una de las más chicas y aprender de ahí. Y después de fútbol siempre que voy a un grupo siempre soy la más grande. Entonces por ahí sí tenía un poco de voz de mando, siempre jugué atrás. Primero arranqué jugando de 4, después de 5 y después cada vez me iban bajando más y terminé jugando de 2. Y creo que era eso, yo me llevaba muy bien con todas, trataba de mantener un equilibrio, sabía creo que supe a cada una ver cómo entrarle para sacar lo mejor de cada jugadora, viste que no puedes tratar a todo el mundo igual, porque hay algunas que le gusta que la trates a los gritos y a otra que se pone a llorar, o a una la podés putear, por más de que nunca me salió una puteada directa, sí al cielo y a su madre, pero no directa, agresiva, obviamente, ¿no? Pero bueno, a algunas le molesta, a otras no, entonces por ahí yo era más del equilibrio ese de tratar de sacar lo mejor de todas. Y siempre, bueno, a una jugadora aguerrida y que me gustaba ir para adelante y el choque y pelearla. Nunca fui muy técnica, ni siquiera ahora jugando el futsal. Bueno, te estás definiendo ya todo tu rol de capitana en ese primer momento de Villa San Carlos, porque todas esas características son características de una capitana, que está bueno que tengas esa voz de mando, y más si te ubicas en la cancha atrás, que te escuchan casi todas, bueno, la arquera también te hablará vos. Yo me organizaba todo como para que yo no tenga que hacer nada, ¿viste? Las iba moviendo todas como para que a mí me llegue lo último. Una estratega. Sí, siempre me gustó eso, me gustó pertenecer a un grupo que esté bueno, con buena onda, siempre tirando todas para el mismo lado. Cuando había algo ahí negativo que me hacía ruido, trataba de anular esa negatividad de alguna manera para que no contagie, porque viste que la energía mala contagia rápido.
Entonces, nada, sí, siempre me ubiqué en ese rol porque me gusta tener responsabilidades. En ese momento pesaba tener la responsabilidad de tener la cinta y tener que hacer un montón de cosas para llegar a los partidos con los recursos económicos que necesitábamos. Entonces, bueno, sí, también me desgastó bastante, obviamente, porque por algo no, a los 4 o 5 años de haber arrancado no quise saber mucho más de eso, porque es bastante desgastante, ¿no? Pero siempre me gustó ubicarme en ese rol de dar una mano de lo que sea y sí, tratar de dar lo mejor. Contanos cómo era Villa San Carlos en ese primer torneo, en esos primeros partidos que pasaron de jugar en el campito, como la mayoría de las jugadoras de acá de la ciudad, o de otros torneos privados, a AFA, cancha de 11, enfrentarse a Boca, o a equipos capaz que nada que ver. ¿Cómo era el nivel? ¿Cómo eran los rivales? La pasábamos tan mal. Antes no había una brecha muy grande estaba el torneo como dividido en dos. Y cuando te tocaban las de arriba la pasabas muy mal. Físicamente, de experiencia, técnicamente, de recursos, infraestructura, la pasabas mal. Con los otros 7 u 8 la podías pelear y la hemos peleado, la verdad que bastante bien y nos ha ido muy bien. Sí sentíamos ese orgullo de visitar canchas increíbles como son las de River, Boca, San Lorenzo. Bueno, puedes creer, yo la primera vez que jugué en el Monumental, en una cancha auxiliar al lado, yo me miraba y eran los aviones que te pasaban por la cabeza, porque está ahí el Aeroparque, ¿no? ¿Está ahí? Sí, Aeroparque. Y la cancha del Monumental al lado, ¿viste? Es una locura, la Bombonerita, la cancha de San Lorenzo también con el cilindro al lado. Son como vivencias que no te las podés olvidar nunca. Y nada, la peleamos así y hemos pasado momentos feos con esos equipos, porque ahí ves la diferencia que hay entre entrenar 3 veces por día, hora y media, y tener que pelear durante toda la semana, enfocarte en otra cosa, de buscar plata, de buscar sponsor, de buscar esto para poder competir. El foco estaba medio como desviado, o sea, siempre era para jugar al fútbol, pero ocupándote un montón de cosas. Pero bueno, de a poquito se fue trabajando y mejorando eso, obviamente. Me imagino que en esa época capaz no eran tantos los clubes y tantas las mujeres que jugaban al fútbol y ya existía esa diferenciación. Y hoy que capaz está mucho más visible, como que se puede poner más en palabras, ¿no? Me parece como re loco pensarlo desde ese lugar. Yo recién le decía a Juli, pasó poco tiempo, pero pasó un montón de cosas en ese poco tiempo, que lo hacen fue de 10 a 120, pensándolo de ahora. Por eso algunas veces cuando escucho a algunas de las que están ahora tienen la oportunidad de estar donde están y decís, hace 3 años, no te estoy diciendo hace 10, hace 3, 4 años, viste, lo que lo peleábamos para jugar y todo. Por eso siempre con Cele decimos que estaría buenísimo nunca perder ese espíritu de amateur, ¿viste? De no olvidarte lo que se consiguió un montón de cosas y hay que ir por más, sí, obvio. Pero tampoco olvidarse de cómo empezamos, no hay que ir a ciega para adelante, sino siempre sabiendo cómo empezamos, cómo estábamos, hacer una evaluación de cómo estamos ahora, se consiguió un montón, hay que ir por más, sí, pero siempre reconociendo lo que éramos antes. De verdad, yo ahora me tengo que poner a pensar cuando jugábamos en el predio UPCN que nos lo prestaba, jugábamos y entrenábamos ahí. Yo vi a la cancha, claro, era una cancha de plaza, o sea, un pasto de plaza, o sea, era una plaza con 2 arcos y un alambrado que estaba muy bueno, pero bueno, no dejaba de ser eso. Y la cancha estaba obviamente hecha no para jugar partidos oficiales, y se nos inundaba siempre. Y nosotras íbamos secadores por el pasto, y el agua iba y volvía así. O antes de los partidos marcar las líneas. Eso fue el inicio nuestro. Por eso lo conseguido hoy, sí, ver a las chicas de Villa San Carlos entrenar en el estadio principal o con ropa, todas iguales, es un montón. Sí, qué bueno lo que marcás y es un poco de la lógica de este podcast de estrategas, recordar los inicios como para que todas las jugadoras, no solo las que estuvieron en ese momento, sino las nuevas jugadoras que van surgiendo en estos años, conozcan y sepan de esa identidad de su club y del fútbol femenino en general, que también está bueno recordar. Hablando del pasado, ¿hay algún partido que te acuerdes más, que digas, este partido nos marcó? Y te voy a decir, el día que salimos campeonas y conseguimos el ascenso, lo conseguimos la fecha anterior,
y a la otra fecha salimos campeonas en UPCN, ¿no? De local. Fue increíble, fue un partido además que lo jugamos. Ese equipo tenía eso, no salimos a todas las canchas a ganarnos, pero con el cuchillo entre los dientes. Creo que perdimos un solo partido al principio del torneo y después ganamos todo de punta a punta, habremos empatado uno, pero después era, sea quien sea, era, bueno, que venga la que viene, que venga así, que venga la que venga y le damos. Y el último partido acá en UPCN fue hermoso, lo jugamos espectacular, todo lo que habíamos planeado había salido, había una sola jugadora, creo que del Porvenir era, sí, que la rompía, que había que no dejar que se dé vuelta, qué sé yo, y se la encargamos a Sonia, una jugada de 4, y estuvo tan concentrada todo el partido que no la dejó hacer nada, y ganamos ese partido, y bueno, el festejo, todo fue increíble, ese partido, y el primero, voy a decir, así no quedó, el primero contra Boca en la Bombonerita, 18-1 perdimos, te lo juro. Nosotros igual festejamos el 1, porque Boca en el torneo anterior le habían dicho en todo el torneo 3. Así que nosotras, hacerle 1 era un montón. Fue el primer partido oficial de Villa San Carlos que nos mandaron al muere con Boca. En la Bombonerita. El gol de Juliana Taranto, ¿no? Juli Taranto, sí. Y después, no sé por qué Juli estaba ahí, porque no eran ni 9, no sé, era tan quilombo todo. Sí, un rebote ahí medio raro, pum, y lo gritamos como si hubiésemos ganado en el último minuto. Pero fue heavy, ese partido fue heavy. El sintético que nunca habíamos pisado, imagínate, estábamos jugando en una plaza y de repente nos mandan el sintético de Boca. Ese partido fue, bueno, nos falta un montón. En otros de los partidos que nos gustaría que comentes fue el del descenso contra Independiente, no sé si lo recordás. Sí, claro. Ese partido encima, viste, todo, no se tendría que haber ni jugado, no merecíamos jugar esa promoción, había como un reglamento, no sé si de palabra o escrito, que equipos que no se presentaran daban como perdido el partido, viste, y había un equipo que era Porto Nuevo, que no se había presentado en 2 o 3, y debería haber terminado más abajo incluso que Independiente. No sé qué pasó, bueno, desorden, AFA, o sea, lo simplifico ahí, que jugamos nuestra promoción con Independiente en la cancha de Guayurquiza. Un partido feo porque además una de las chicas se rompió feo la rodilla, está el pasto muy largo, pisó, giró la rodilla y se rompió los ligamentos, bueno, todo. Me rompí el tobillo, yo me hice pelota. Pero estaban las cosas mal. ¿Viste cuando decís la energía no estaba como tenía que estar? Creo que ninguna jugó como tendría que haber jugado. Bueno, fue lo que salió en el momento. No estábamos acostumbradas tampoco todas juntas a jugar tipo una final de esas características. Lo bueno de eso que yo recuerdo es que perdimos y al otro día con Mauro, con, bueno, Cele, mi hermana, que volvió al otro año a jugar con nosotras, y las que se quedaron, algunas se fueron a otro club de la ciudad, pero las que nos quedamos al otro día ya empezamos el retorno. Al otro día ya estábamos haciendo el duelo y pensando todo para volver. Y así fue, por suerte. Y antes de empezar en la primera vez, pudieron jugar esa Supercopa Argentina en la que les fue bastante bien y creo que fue como un lindo empujón anímico, ¿no? Fue hermoso. Llegamos a la semifinal. Con Boca perdimos 3-1 en la cancha de ellos, uno de tantos predios que tiene. Sí, llegamos a la semifinal, nada, chocha estábamos nosotras porque Real habíamos tenido un golpazo del descenso, unos días antes, y de repente encontrarnos empezar a jugar una Copa Argentina a ese nivel y pelearle bien un partido a Boca, que en ese momento era es una de las potencias del torneo y demás, estuvo muy bueno. Después nos fuimos de vacaciones, cada una con su planificación, volvimos, algunas se fueron a otros clubes y tuvimos refuerzos muy buenos y bueno, volvimos a empezar a pelear para volver y lo conseguimos. Y todas esas disputas en la primera B, ¿qué balance haces en el marco de las experiencias que tuvieron con anterioridad? Vimos que nuestra realidad, que era de infraestructura y recursos, que había gente peor, así que empezamos a valorar muchísimo lo poco que teníamos y habíamos conseguido. Te digo, desde ropa, indumentaria, hasta una cancha en condiciones, un vestuario, transporte, por ahí vos veías chicas caer en sus propios autos. Pasa en la primera hora también, no es que dejó de pasar, pasa menos, pero sigue pasando. Me acuerdo de un partido que estaba el Diego, ahí lo conocí, lo vi por primera vez, una foto, que fue porque la novia de ese momento estaba jugando
en ese equipo que enfrentamos, pero sí, en realidad conoces un montón de equipos que eran nuevos, con canchas que no están en condiciones, vestuarios, y empezamos a valorar muchísimo lo que teníamos. Pero bueno, fue un torneo que nos pusimos, de verdad, como te dije hace un ratito, el cuchillo entre los dientes y salíamos a todas las canchas a matar, pero no nos importaba nada. Nos llevamos, era un equipo súper compacto, nos llevamos todas bien el vestuario, no hubo nunca un conflicto, nada, y si lo hubo se resolvió rápidamente, nada profundo, nada que me recuerde algo malo. Fue un año espectacular, y el que siguió también. Ya estamos viendo cómo es la filosofía de Sofía como técnica, con el cuchillo entre los dientes, me imagino. Creo que no hay manera de jugar de otra manera, más liviana no se puede. Está bien, además sos una defensora, así que creo que está en el manual de los defensores y las defensoras. Sí, Sofi, tengo anotado que hiciste un gol en ese torneo la primera vez, ¿te lo acordás? Un golazo. Vamos. ¿Cómo no me acordé? Creo que fue, si tengo 2 goles es una banda. Una jugada preparada. Sí, me lo acuerdo. Es más, en el entrenamiento no hice ningún gol de esa jugada, pero bueno, quedó ahí. Pase de Lali, era un tiro libre al costado del área grande. Bueno, yo me hacía la que como que no quiere la cosa, en mitad de cancha, me fui acercando despacito, Lali me hace un pase para atrás y le pego un chumbazo a la arquera y es un golazo. Creo que ganamos 4-1, fue el tercero mío, me parece. Pero sí, me lo acuerdo como si fuera ayer porque fue, bueno, el gol. Además de afuera del área, hermoso. Sí, divino, la verdad que la agarré, ¿viste? Cuando la agarrás de lleno, de empeine, y sí, fue muy lindo gol. ¿Quién te habrá pasado ese? No sé. Vamos avanzando, ya nos llegamos al final casi de la nota, porque en el informe hablamos desde que comenzó Villa San Carlos hasta lo que fue el ascenso, así que te pregunto, ya nos contaste algo de los festejos del ascenso, pero se enteraron una semana antes de ese partido que contaste en UPCN, que habían ascendido. Fueron el primer equipo y las primeras jugadoras de Argentina en lograr un ascenso en fútbol femenino. ¿Cómo lo ves ahora, pasados unos años? Yo lo veo, siempre hablamos, bueno, ahora comparto el cuerpo técnico con Vero Fuster, que era la arquera en ese momento, con Cele, mi hermana Cele Ferrarini, que fue parte del plantel también y que ayudó muchísimo, acercando muchos recursos para que ese año nosotras solamente, ese y el siguiente, solamente nos tengamos que ocupar de entrenar, y no es poca cosa, porque se notó hasta en los resultados. Los últimos 2 años míos, o 2 y medio, ponele, que estuvimos en la villa, se notó que cuando tenés solamente el enfoque en jugar el fin de semana, los resultados son otros. Se le acercó muchos sponsors, acercó muchos recursos y gestionó una banda de cosas para que eso se pueda dar y nosotras podamos jugar tranquilas. Y la distancia lo veo así, como que tiene que ofrecer eso el fútbol y los clubes porque es un mejor desempeño para las jugadoras. Nosotras teníamos gimnasio porque el entrenador de ese momento tenía la posibilidad de tener uno, entonces nosotras de manera gratuita podíamos ir, pagábamos una cuota que era de 200 pesos, pero si no tenías para pagar no pasaba nada, era todo sponsor, estaba todo el transporte ya hecho. Entendemos que es la única manera de que esto siga creciendo, con infraestructura, con un apoyo económico desde el club o de AFA, de donde quieran, pero que tiene que haber plata para que las jugadoras se puedan desarrollar bien. Y nosotros lo tomamos como una hazaña y como que fue nuestro totalmente, 100%. Por ahí a la distancia no es tan reconocido, nosotros por ahí a veces con Vero sentimos que por ahí no se reconoció mucho, pero para nosotras fue una leyenda, porque era muy difícil. Fuimos a jugar a canchas re difíciles, la verdad. Y nosotras solo, éramos el plantel con el cuerpo técnico, que era Mauro, Juan y el entrenador de arqueros, y listo, para de contar, éramos 25 locos tratando de conseguir lo que sea para llegar al puerto. Y lo hicimos y lo mejoramos, y al otro año que ascendimos, logramos recién ascendidas un 5.º puesto en el torneo, abajo de los que son considerados los 4 grandes del torneo, y fue un montón. Eso es un montón. Terminar en un 5.º puesto, recién ascendidas, para nosotras fue glorioso, casi a la par de haber hecho el campeonato del año anterior. Te escucho en esto que contabas de que fue todo a pulmón y por impulso de las propias jugadoras, y es como que pienso en casi todas las jugadoras del país en estos últimos tiempos, y bueno, que sirve como para ver los avances que estamos teniendo ahora, pero también todos los que faltan, que es un montón.
Sí, es un montón, falta un montón, se consiguió muchísimo en poco tiempo, la verdad que no esperaba yo la semi-profesionalización en realidad del femenino, no la esperaba yo tan pronto. Tendrá sus pros y sus contras, eso de ese profesionalismo medio encubierto, pero se llegó y hay que agarrarlo y seguir yendo para adelante. Y sí, nunca olvidar de cómo era, de cómo estábamos, de eso de no ponernos tampoco en una postura de dame, 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 porque son de las dos partes, hay que dar y recibir. Ahora nosotras, no sé, hay que pedirle a las jugadoras que, bueno, ahora hay que ocuparse del cuerpo, de la alimentación, invertir en la carrera, algunas podrán, a otras se le costará un poquito más, pero hay que empezar a dar y recibir, son las dos, no es todo dame, 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 porque, bueno, obviamente el club te va a decir, bueno, pará, yo te doy, pero vos no me estás dando lo que necesito o lo que se tiene que dar. Entonces hay una lucha de las dos partes que tiene que ser de una manera más responsable, obviamente. Pero si te pones a pensar en todo lo que fueron estos últimos años, la verdad que es increíble, increíble. Porque solo nuestra fue la lucha de nosotras las mujeres. Te lo puedo asegurar que fue nuestra. De los medios de comunicación, de las jugadoras, del lugar que nos dieron, de esos atrevidos que nos hacían hace apenas 3 o 4 años entrevistas cuando no estaban de moda. Y te llamaban y te hacían un reportaje y salías en el diario. La verdad es eso. Es un laburo de eso, porque la verdad que la gente importante con dinero no les interesamos todavía. Le vamos a empezar a interesar cuando sea un negocio real. Pero esto lo conseguimos nosotras. Ustedes, dando en este lugar, nosotras como jugadoras, como cuerpo técnico, todas nosotras conseguimos esto. Súper merecido, además. Hablaban Juli y Merly con Sofi Ferrarini, capitana del primer equipo de las Villeras de Villa San Carlos, que contaba un poco que a pesar del proyecto de Villa San Carlos de fútbol femenino ser, bueno, un proyecto concreto que se presentó y que la institución aceptó y adoptó como propio, en el 2013, a pesar de esto, tuvieron que luchar un montón a lo largo de los primeros años y también hasta la actualidad, como sabemos en Villa San Carlos, que ha tenido varios inconvenientes institucionales en los últimos tiempos, a diferencia de Gimnasia, de Estudiantes y de la selección, lo que vinimos viendo en históricas, ser un proyecto concreto y que fue presentado y aceptado y firmado, siempre tuvo que estar esta parte de la lucha de las mujeres en el fútbol femenino. Y bueno, Sofi contaba al principio de la entrevista un poco de todo esto, ¿no? Sí, total, la lucha materializada no solamente a nivel de las exigencias institucionales, sino también en esto de tener que hacerse cargo de absolutamente todas las cuestiones que hacen al fútbol, ¿no? Como poder conseguir sponsor para que las pibas puedan solamente dedicarse a jugar, no sé, de tener que pintar las canchas, todas las cuestiones que vemos que son cotidianas de la gran mayoría de los clubes del fútbol en su momento. Estamos hablando del año 2013, donde estaba lejos la semiprofesionalización y donde la realidad era otra. Pero bueno, si nos ponemos a pensar, inclusive en la actualidad hay algunos clubes que transitan esas instancias, así que me parece que es como muy actual, por más que estemos hablando de los inicios de esto de las jugadoras teniendo que poner el cuerpo y hacerse cargo de llevar adelante la disciplina. Sí, por eso fue muy importante contar con el testimonio de Sofía Ferrarini, que fue la capitana, fue una referente en este equipo, que está bueno también que ella cuente y que diga lo que pasaba en el día a día, que era lindo ser capitana porque ella tenía una voz de mando, era ahí la voz de la defensa, le gustaba hablar con sus compañeras dentro y fuera de la cancha, le gustaba generar un buen clima de trabajo, que es una característica de ella, pero que a la vez era algo desgastante este rol de no solo futbolista, no solamente capitana para sus compañeras, también tenía que hacerse cargo de cuestiones organizativas, de cuestiones que quizás no deberían hacerse cargo las jugadoras, pero como dicen ustedes, es el día de hoy, estamos en el año 2020 y todavía aún en primera división, no solo en la primera vez, hay jugadoras, clubes, cuerpo técnico que se están encargando de cosas que no les corresponden o que no deberían hacerse cargo de ellos. Sí, también me parece importante destacar de lo que dijo Sofi, que a pesar de todas estas cuestiones que muy bien dice Juli y también dice Carly, tiene como una reflexividad respecto a pensar que pasaron pocos años, porque decimos 2013, contextualizándolo en el fútbol femenino, y parece que estamos hablando de que pasaron 20 años en cuanto a todas las situaciones y cómo fue avanzando el fútbol femenino.
Pero bueno, ella lo dijo muy claro, pasaron pocos años, pero muchos avances, sin dejar de lado también de que siguen faltando muchísimas cosas, pero que bueno, en el marco de todas las situaciones que ellas transitaron como jugadoras, también reflexionando, ¿no?, la actualidad de que ella hoy es parte de un cuerpo técnico, de que nada, su actualidad le permite poder pensar diferentes cuestiones que fueron transitando y los avances que hoy tiene el fútbol femenino. Sí, ni hablar, y además de ponerle el cuerpo no solamente a jugar al fútbol, que un poco es lo que deberían hacer, ¿no? Solamente jugar al fútbol, pero además de eso tener que ponerle el cuerpo afuera por cuestiones de organización, por desprolijidades de la misma Asociación del Fútbol Argentino, que bueno, ella también menciona en la entrevista. Bueno, todas esas cosas que hacían que se sobrecarguen, como vienen diciendo ustedes dos también, Juli y Mer, que se sobrecargue a las jugadoras de cosas que capaz no les correspondían, capaz no, que no les correspondían, vamos a decirlo, porque una jugadora tendría que dedicarse a entrenar y a jugar cuando le toque y tener la cabeza puesta en las competencias, y sabemos que esto no pasa, y tampoco pasaba hace 7 años cuando inició Villa San Carlos, más allá de que, bueno, lo que mencionaba al principio, de que fue un proyecto que fue aceptado al principio. También era una época en la que capaz no se pensaba tanto en llegar a una semi-profesionalización o profesionalización del fútbol femenino, no se veía como algo cercano, y finalmente terminó sucediendo en muy pocos años que las jugadoras lograron un montón de avances. Entonces era tan impensado que las jugadoras le ponían el cuerpo a cosas que no tenían por qué hacerlo. Qué increíble, ¿no? Pensar que Villa San Carlos, quizás algunos conocen la historia más cercana y piensan que son unas jugadoras que se reconocen por la lucha y por pelear por todo lo que tienen que hacer, por mantener una categoría desde fuera de la cancha, desde el escritorio, pero ya cuando repasamos los inicios tenemos el testimonio de Sofía que nos explica que la lucha fue siempre parte de este proceso de Villa San Carlos en el fútbol femenino, y que cuando jugaron la Primera B Nacional y también cuando jugaron la Supercopa un año antes, a fines de 2015, cambió el panorama. Las mismas jugadoras, bueno, su propia hermana Celeste fue la encargada de buscar sponsors, organizar un poco mejor el plantel, y eso les dio la posibilidad de dedicarse, sí, de lleno a jugar al fútbol, a lograr el ascenso, que no solo un ascenso se logra deportivamente y futurísticamente dentro de la cancha, sino que todas estas cuestiones de infraestructura son muy importantes en el deporte en general, y que los deportistas, y en este caso las deportistas, lo pueden reflejar después en resultados, en rendimiento, también en bienestar, creo que no solo físico, sino que mental, y que el ascenso de Villa San Carlos también lo podemos entender de esta manera, no solo por lo deportivo, sino también por lo extradeportivo y por la infraestructura que, en este caso, las propias jugadoras gestionaron. Y bueno, para ir cerrando, me parece importante destacar esto que comentaba Sofi de poder ser consciente de los avances que tuvo el fútbol femenino en cuanto a lo práctico, en cuanto a lo simbólico, en cuanto a lo mediático, de que muchísimos actores y actoras fueron parte de todo este fenómeno, toda esta movida, específicamente las jugadoras y el movimiento de mujeres, eso es algo que Sofi lo dejó en claro. Y pensando en la semiprofesionalización y en cómo lo están encarando, que esto es algo como un deseo que ella manifestó, es esto de que las jugadoras no pierdan el espíritu amateur, más allá de que el fútbol femenino se esté empezando a direccionar a ser un negocio. Entonces me parece que está bueno como destacar. Sí, no olvidar los inicios, para eso también estamos haciendo esta temporada de históricas, no olvidar desde dónde salieron, que alguna vez estuvieron pintando las canchas, que alguna vez tuvieron que ocuparse de cosas que no les correspondían, pero lo hicieron y después lo pudieron llevar a un partido, a un resultado, a un grupo, a una anécdota, porque no siempre tiene que ser un resultado positivo en una cancha, también puede ser un lindo recuerdo, y está bueno que las futbolistas que recién empiezan o que recién se meten en el mundo del fútbol femenino conozcan lo que fueron los primeros pasos, que también es parte de, como decimos siempre, de la identidad de nuestro fútbol femenino. Bien, más que de lo que dijeron ustedes dos, en este pequeño cierre no puedo agregar porque me parece algo muy lindo, y además que Sofi contestó la pregunta que le hacemos siempre a las futbolistas que entrevistamos en Históricas, que es ¿qué significa el fútbol para ellas? Y bueno, Sofi contestó a esta pregunta como todas. Un montón de cosas. Significa amigas,
familia, amor, pasión, equipo, compromiso, un montón de cosas te decía al final, esfuerzo, disciplina, o sea, el deporte también, ¿no? Hábitos, pero más que nada pasión, amor y amigas. Así finaliza un nuevo episodio de Históricas en el que pudimos contar la historia de los inicios de Villa San Carlos. Debemos agradecer al resto del equipo de estrategas que hizo posible este episodio, Manu Schulze, Mica Arancibia y Lucas Portillo, para ellos que pusieron su parte para que este episodio saliera a la luz. Y nos encontraremos en el próximo capítulo recuperando toda la historia de nuestro fútbol.